Nunca pensé que vería a mi propia hija intentando forzar la cerradura de mi casa a las 2 de la madrugada. Pero ahí estaba ella, junto a ese hombre que llamaba su esposo, con una palanca en la mano y una mirada que no reconocí. Cuando abrí la puerta, lo que encontré del otro lado cambiaría nuestra familia para siempre. Me llamo Richard, tengo 64 años, y durante 40 de ellos construí algo de lo que estaba orgulloso: una cadena de talleres mecánicos en el área de Houston, Texas. Empecé con nada, literalmente nada. A los 24 años, recién llegado de Guatemala, todo lo que tenía era un diploma de mecánico automotriz y el sueño de darle a mi familia lo que yo nunca tuve. El primer taller era apenas un garaje alquilado en el barrio de Gulfton. Trabajaba 18 horas al día, 7 días a la semana. Mis manos sangraban cada noche. Mis rodillas me dolían de estar arrodillado bajo los autos, pero cada dólar que ganaba lo guardaba con un propósito: crecer. En 5 años abrí el segundo taller. En 10 años, el tercero. Para cuando cumplí 50, tenía 6 talleres distribuidos por el área metropolitana de Houston, dando trabajo a más de 70 empleados. Mi esposa, Patricia, murió hace 8 años de cáncer. Esos fueron los días más oscuros de mi vida. Ella era mi compañera, mi consejera, la única persona que realmente entendía el sacrificio que habíamos hecho juntos. Después de su muerte, me sumergí aún más en el trabajo. Era lo único que conocía, lo único que me mantenía cuerdo. Tengo 3 hijos. Mi hijo mayor, Daniel, es médico en California. Siempre fue el estudioso, el que tomó un camino diferente. Mi hijo del medio, Carlos, trabaja como ingeniero en una petrolera. Y luego está ella, mi hija menor, Melissa, mi princesa. O al menos eso pensaba. Melissa tiene 32 años. Siempre fue diferente a sus hermanos. Más extrovertida, más ambiciosa, más impaciente. Estudió administración de empresas en la Universidad de Houston, pero nunca terminó. Conoció a Brandon cuando tenía 25 años. Él era vendedor de autos usados, siempre con una sonrisa brillante y palabras suaves. Algo en él nunca me gustó. Pero, ¿cómo le dices eso a tu hija cuando está enamorada? Se casaron 6 meses después de conocerse. Yo pagué una boda de $40,000 porque Melissa insistió en que tenía que ser perfecta. Patricia hubiera dicho que no. Patricia hubiera puesto límites. Pero yo solo quería ver a mi hija feliz. 2 años después del matrimonio, Melissa vino a verme. Dijo que Brandon tenía una oportunidad de negocio increíble, pero necesitaban capital inicial. $50,000. Le dije que era mucho dinero, que necesitaba detalles, un plan de negocios. Ella lloró. Dijo que yo no confiaba en ella, que siempre había preferido a sus hermanos, que esta era su oportunidad de demostrar su valor. Le di el dinero. 6 meses después, necesitaban otros 30,000, luego 20,000 más. Cada vez era la misma historia. Papá, solo esta vez más, te lo prometo. Y yo, como un idiota, seguía dando. Hace 3 años, les ofrecí algo diferente. Les dije que el dinero se había acabado, pero que tenía una propuesta. Melissa podría trabajar conmigo en el negocio. Empezaría como asistente administrativa. Aprendería el negocio desde abajo. Si demostraba dedicación, eventualmente podría manejar uno de los talleres. Brandon no estaba contento. Dijo que Melissa merecía más respeto, que era graduada universitaria y no debería ser una simple secretaria. Pero Melissa aceptó. Al principio, los primeros 6 meses fueron aceptables. Llegaba tarde con frecuencia, salía temprano, pero hacía su trabajo. Yo le pagaba $4,500 al mes, un salario generoso para su posición, pero sabía que no era suficiente para el estilo de vida que Brandon quería. Entonces, hace 2 años, propuse algo que pensé que los ayudaría. Les daría el manejo completo del taller en West Chase, el más pequeño de los 6. Melissa sería la gerente, supervisaría a 8 empleados, manejaría las finanzas del taller. Era una prueba. Si lo hacía bien, consideraría darle más responsabilidad. Ella estaba emocionada. Brandon también, demasiado emocionado en retrospectiva. Durante el primer año, todo parecía ir bien. Melissa me reportaba ganancias decentes, nada espectacular pero sólido. Yo confiaba en ella.
¿Por qué no lo haría? Era mi hija. Pero hace 6 meses mi contador, el señor Ramírez, vino a verme con cara preocupada. Había notado inconsistencias en los reportes del taller de West Chase. Los números no cuadraban, las ganancias reportadas no coincidían con los depósitos bancarios. Richard, me dijo, quitándose los lentes, creo que deberías revisar esto personalmente. No quise creerlo. Seguramente era un error de contabilidad, un malentendido. Pero el señor Ramírez insistió. Me mostró los registros. Durante 18 meses, alguien había estado desviando dinero del taller. No eran cantidades enormes cada vez, entre 3 y 7 mil dólares mensuales, pero sumaban. En total, calculó que faltaban aproximadamente 120 mil dólares. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. No podía respirar. Mi propia hija, mi princesa. Contraté a un investigador privado sin decirle a nadie. Necesitaba estar seguro, necesitaba evidencia concreta antes de acusar a mi hija de robarme. Lo que descubrió fue peor de lo que imaginaba. Melissa y Brandon habían creado una empresa fantasma llamada Premium Auto Services, LLC. Cada mes, emitían facturas falsas a mi taller por servicios de consultoría o suministros especiales. Melissa aprobaba estas facturas y transfería el dinero a la cuenta de la empresa fantasma, controlada por Brandon. Pero eso no era todo. También descubrí que habían estado vendiendo piezas y herramientas del taller en línea, embolsándose el efectivo. Habían falsificado mi firma en documentos para aumentar sus propios salarios sin mi autorización. Melissa se estaba pagando $8,500 mensuales en lugar de los $4,500 acordados. El investigador me mostró fotos de Brandon en un Mercedes nuevo, de ellos cenando en restaurantes caros, de vacaciones en Cancún, todo con mi dinero. Cuando confronté a Melissa, su reacción me destrozó. Era un martes por la tarde. La llamé a mi oficina en el taller principal. Cerré la puerta y puse todos los documentos sobre el escritorio frente a ella. Melissa, le dije, manteniendo mi voz lo más calmada posible, necesito que me expliques esto. Ella miró los papeles y palideció. Por un momento, pensé que confesaría, que lloraría, que me pediría perdón. En cambio, me miró con ojos fríos y dijo, ¿me estás investigando? ¿Contrataste a alguien para espiarme? Esa no es la pregunta, respondí. La pregunta es, ¿por qué me has estado robando? ¿Robando? Ella rió con amargura. ¿Eso crees? Papá, he trabajado como esclava en este taller por 2 años. Merezco ese dinero. Es compensación justa. Compensación justa sería pedirme un aumento. Esto es robo, Melissa. Creaste una empresa falsa. Falsificaste mi firma. Nunca me habrías dado un aumento, escupió. Siempre has sido tacaño conmigo. Les pagaste las universidades completas a Daniel y Carlos, pero a mí me hiciste trabajar para cada centavo. Porque tú lo pediste, dije, sintiendo mi voz quebrarse. Querías independencia. Querías demostrar que podías hacerlo sola. Lo que yo quería, dijo, levantándose, era ser tratada como una hija, no como una empleada. Te traté como las dos cosas. Te di responsabilidad, te di confianza, y así es como me lo pagas. Ella se quedó en silencio por un momento, y luego dijo algo que nunca olvidaré. Brandon tenía razón sobre ti. Eres un viejo amargado que no puede soltar el control. Este negocio debería ser mío eventualmente, de todos modos. Eventualmente cuando yo muera, dije. No ahora, cuando te da la gana robarme. No voy a discutir esto contigo, dijo, caminando hacia la puerta. Habla con mi abogado. Melissa, la llamé. Si sales por esa puerta sin darme una explicación, sin al menos intentar arreglar esto, voy a tener que tomar medidas legales. Eres mi hija, pero esto es un crimen. Ella se detuvo en el umbral. Me miró por encima del hombro y dijo, haz lo que tengas que hacer. Y se fue. Esa noche no pude dormir. Llamé a Daniel y Carlos, les conté todo. Daniel voló desde California 2 días después. Carlos vino inmediatamente. Ambos estaban en shock. Ninguno podía creer que Melissa hubiera hecho esto. Papá, me dijo Daniel, sentado en mi sala, tienes que denunciarla. Esto no es un asunto familiar, es fraude. Es mi hija, respondí. Y por eso mismo, dijo Carlos, tienes que enseñarle que hay consecuencias. Si no lo haces, nunca aprenderá. Pero yo seguía dudando. Quizás podíamos resolverlo en privado. Quizás si le daba tiempo,
Melissa recapacitaría. 2 semanas después, mi abogado recibió una carta de parte del abogado de Melissa y Brandon. No era una disculpa, era una demanda. Me estaban demandando por salarios no pagados, condiciones laborales hostiles y difamación de carácter. Leí la carta 3 veces, sin poder creerlo. Mi hija no solo me había robado, ahora me estaba demandando. Esa misma semana cambié todas las cerraduras de mi casa. Melissa tenía llave y ya no confiaba en ella. También cambié las cerraduras de todos los talleres y la eliminé de todas las cuentas bancarias del negocio. Pensé que eso sería el final del contacto entre nosotros hasta que resolviéramos esto legalmente. Estaba equivocado. Era un viernes, 2 semanas después de cambiar las cerraduras, las 2:15 de la madrugada. Vivo solo en una casa de 2 pisos en Bel Air. Mis hijos siempre me dicen que debería mudarme a algo más pequeño, pero esta casa tiene 40 años de memorias. Patricia y yo la compramos cuando Melissa tenía 5 años. Me desperté con un ruido. Al principio pensé que era un animal en el jardín, pero luego lo escuché de nuevo. Alguien estaba intentando abrir la puerta trasera. Me levanté en silencio, mi corazón latiendo fuerte. Tomé mi teléfono y llamé al 911, susurrando mi dirección y diciendo que había un intruso. La operadora me dijo que me quedara en mi habitación, que la policía iba en camino, pero no pude quedarme ahí. Esta era mi casa. Bajé las escaleras en la oscuridad, cada paso crujiendo bajo mis pies. Podía escuchar voces fuera, susurrando urgentemente. «Apúrate, alguien podría escucharnos». Reconocí la voz de inmediato. Era Brandon. «Ya casi lo tengo», respondió otra voz. «Melissa». Mi propia hija estaba intentando entrar a mi casa en medio de la noche. Llegué a la cocina y pude ver sus siluetas a través de la puerta de vidrio. Brandon tenía una palanca, intentando forzar la cerradura. Melissa sostenía una linterna. Encendí todas las luces de la cocina y abrí la puerta de golpe. Ambos se quedaron congelados, como ladrones atrapados en el acto, porque eso es lo que eran. «¿Qué diablos están haciendo?», dije, mi voz temblando de ira y dolor. Melissa fue la primera en recuperarse. «Papá, necesitamos hablar. No contestas nuestras llamadas». Así que decidieron irrumpir en mi casa a las 2 de la mañana, con una palanca. «No estábamos irrumpiendo», dijo Brandon, dejando caer la palanca. «Solo queríamos entrar para hablar. Sabes que Melissa solía vivir aquí. Esta es prácticamente su casa». «Solía. Pasado. Esta es mi casa, y ustedes están allanándola». «Papá, por favor». Melissa dio un paso adelante. «Necesitamos dinero». Brandon perdió su trabajo ¿Y pensaron que robarme era la solución? «No íbamos a robar», ella levantó las manos. «Solo necesitamos un préstamo. 50,000. Te lo pagaremos». «Me han dicho eso antes. Muchas veces. Esta vez es diferente», insistió Brandon. «Tengo una oportunidad real. Un amigo está abriendo un concesionario y...» «Llamé a la policía», dije. «Ya vienen en camino». El color drenó del rostro de Melissa. «¿Qué? Papá, no. Somos familia. La familia no se roba entre sí. La familia no irrumpe en la casa del otro en medio de la noche. Por favor». Ella empezó a llorar. «No dejes que nos arresten. Soy tu hija». En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Mirando a mi hija, llorando, no por lo que había hecho, sino por las consecuencias, vi a una extraña. «Exactamente», dije en voz baja. «Eres mi hija. Por eso esto duele tanto. Te di todo. Te di amor. Te di oportunidades. Te di confianza. Y lo tiraste todo a la basura por dinero. No lo entiendes», sollozó. «Nunca lo has entendido. Siempre has tenido dinero. Nunca has sabido lo que es necesitar». «¿Nunca he sabido lo que es necesitar?». Mi voz subió. «Llegué a este país con $200 en el bolsillo. Dormí en mi auto durante meses. Comí una comida al día para ahorrar dinero. Tu madre y yo construimos todo esto desde cero, mientras tú y tus hermanos tenían todo lo que necesitaban». «Exactamente», gritó ella. «Ustedes lo construyeron, no yo. Yo solo recibo las sobras». «Las sobras», repetí, casi riendo de la ironía. «Te di un taller completo para dirigir. Eso no son sobras. Un taller pequeño, el peor de los 6, mientras Daniel y Carlos reciben dinero gratis. Daniel y Carlos nunca me robaron. Daniel y Carlos tienen trabajos honestos».
Daniel y Carlos no están intentando forzar mi puerta a las 2 de la mañana. Las sirenas de la policía empezaron a escucharse a la distancia. Brandon agarró el brazo de Melissa. Tenemos que irnos. Ahora. Pero ella no se movió. Me miró con una mezcla de ira y desesperación. Si dejas que nos arresten, nunca te perdonaré. Nunca. Puedo vivir con eso, dije, aunque mi corazón se estaba rompiendo. Lo que no puedo vivir es viéndote destruir tu vida sin consecuencias. Brandon empezó a jalar a Melissa hacia su auto. Ella resistió por un momento, pero las sirenas estaban cada vez más cerca. Finalmente corrieron, saltando la cerca trasera justo cuando las luces azules y rojas iluminaban el frente de mi casa. Los oficiales tomaron mi declaración. Les mostré el video de la cámara de seguridad que había instalado después de cambiar las cerraduras, mostrando claramente a Melissa y Brandon intentando forzar la puerta. Les conté sobre el robo del negocio, sobre la demanda frívola. Señor, me dijo uno de los oficiales, un hombre joven con cara seria, ¿quiere presentar cargos? Me quedé en silencio por un largo tiempo. Presentar cargos contra mi propia hija. ¿Cómo había llegado a esto? Pero entonces pensé en Patricia. Pensé en lo que ella me diría. Patricia nunca permitió que los niños se salieran con la suya. Patricia creía en consecuencias. Patricia me diría que amar a alguien significa no permitirles autodestruirse. Sí, dije finalmente. Quiero presentar cargos. Los siguientes días fueron un infierno. Daniel y Carlos vinieron a quedarse conmigo. Los medios locales se enteraron de la historia porque mi negocio es conocido en Houston. Empresario local denuncia a su hija por robo y allanamiento, decían los titulares. Recibí llamadas. Algunos amigos me apoyaron. Otros me llamaron monstruo. Es tu hija, me dijeron. ¿Cómo puedes hacer esto? Lo que no entendían era que precisamente porque era mi hija, tenía que hacerlo. El caso fue a juicio 4 meses después. Mi abogado presentó toda la evidencia. Los registros bancarios, las facturas falsas, la empresa fantasma, el video de seguridad del allanamiento. El abogado de Melissa intentó argumentar que había sido influenciada por Brandon, que era una víctima de abuso emocional. Hubo momentos en la corte donde casi me convencí de retirar los cargos. Ver a mi hija en ese estrado, llorando, diciendo que lo sentía. Pero entonces su abogado empezó a atacarme. Dijeron que yo era un padre controlador, abusivo emocionalmente, que les había negado recursos básicos. Dijeron que Melissa solo había tomado lo que justamente le correspondía. Melissa testificó. Entre lágrimas contó una historia que no reconocí. Una historia donde yo era el villano, un padre frío y calculador que la había usado como mano de obra barata mientras mimaba a mis hijos varones. Nada de eso era cierto. Cuando me tocó testificar, simplemente dije la verdad. Mostré los recibos de todo lo que había pagado por ella a lo largo de los años. La boda de $40,000, los préstamos que nunca fueron pagados, el taller que le confié. Mostré mensajes de texto cariñosos entre nosotros, fotos de celebraciones familiares. ¿Por qué está haciendo esto, señor Morales?, me preguntó el fiscal. ¿Por qué llevar a su propia hija a la corte? Porque, dije, mirando directamente a Melissa, el amor verdadero no significa proteger a alguien de las consecuencias de sus acciones. Significa amarlos lo suficiente para enseñarles que las acciones tienen consecuencias. Si no hago esto, si la dejo salirse con la suya, estaré enseñándole que puede tomar lo que quiera sin pensar en los demás, y eso la destruirá eventualmente. Melissa desvió la mirada. El jurado deliberó durante 2 días. Cuando regresaron, encontraron a Melissa y Brandon culpables en todos los cargos: fraude, malversación de fondos, allanamiento de morada e intento de robo. Brandon fue sentenciado a 6 años de prisión. Melissa, considerando que era su primer delito grave y que cooperó parcialmente con la investigación, recibió 4 años. Cuando el juez leyó la sentencia, Melissa colapsó. La vi llorar, gritar mi nombre, rogar por misericordia. Y una parte de mí quería correr hacia ella, abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero no lo hice. Porque no habría estado bien, no hasta que ella aprendiera. Me levanté, salí de la corte y conduje a casa en silencio. Daniel y Carlos fueron conmigo. Ninguno dijo nada durante el viaje. ¿Qué podían decir? Esa noche, sentado solo en mi estudio, miré una foto de Melissa cuando tenía 8 años.
Estaba sonriendo, faltándole los dientes frontales, sosteniendo un certificado de honor de su escuela. En ese entonces, todo era simple. Ella era mi princesa y yo era su héroe. ¿En qué momento cambió todo? ¿En qué momento el amor se convirtió en codicia? ¿En qué momento dejé de ser su padre para convertirme en un obstáculo? No tengo respuestas a esas preguntas. Han pasado 3 meses desde el juicio. Melissa está en una prisión federal para mujeres en East Texas. Me ha escrito 4 cartas. No he respondido ninguna, no porque no la ame, sino porque la amo demasiado. Sus cartas son todas iguales. Dice que lo siente. Dice que finalmente entiende lo que hizo. Dice que Brandon la manipuló. Dice que quiere que vaya a visitarla. Quizás algún día lo haga, cuando esté seguro de que su arrepentimiento es real, no solo por estar en prisión, sino por el daño que causó. Daniel me dice que soy demasiado duro. Carlos dice que hice lo correcto. Yo no sé qué pensar. Lo único que sé es esto. Ser padre no significa proteger a tus hijos de toda consecuencia. A veces, ser padre significa permitir que enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones, por dolorosas que sean. ¿Duele? Cada día. ¿Me arrepiento? A veces, en medio de la noche, cuando la casa está silenciosa y solo están mis pensamientos. Pero entonces recuerdo lo que mi padre me dijo cuando tenía 16 años y cometí un error que me costó caro. El dolor de la disciplina pesa menos que el dolor del arrepentimiento. No sé si Melissa saldrá de prisión como una mejor persona. No sé si alguna vez reconstruiremos nuestra relación. No sé si mis nietos, si algún día llego a tenerlos, conocerán la historia completa de lo que pasó. Lo que sí sé es que hice lo único que podía hacer. Le di amor, le di oportunidades, y cuando eso no fue suficiente, le di justicia. Porque, a veces, la justicia es la forma más alta del amor. Y mientras sigo adelante con mi vida, dirigiendo mis talleres, pasando tiempo con Daniel y Carlos, reconstruyendo la paz en mi corazón, me aferro a esa verdad. Mi hija está en prisión por decisiones que ella tomó. Yo estoy en paz sabiendo que la amé lo suficiente para no permitirle destruirse completamente. Y quizás, solo quizás, cuando salga en unos años, habrá aprendido que, en la vida, no puedes tomar lo que no es tuyo sin pagar un precio. Que la familia significa respeto mutuo, no derecho ilimitado. Que el amor de un padre no es debilidad, sino la fuerza para hacer lo correcto, incluso cuando duele. Esa noche, cuando los golpes en mi puerta me despertaron, pensé que mi vida había terminado. En cambio, fue el comienzo de algo nuevo, la difícil pero necesaria lección de que proteger tu paz a veces significa dejar ir a quien más amas, no por falta de amor, sino por exceso de él. Y si tuviera que hacerlo todo de nuevo, con todo el dolor que me ha causado, lo haría exactamente igual, porque eso es lo que hacen los verdaderos padres. Aman, enseñan, y cuando es necesario, tienen el coraje de decir, hasta aquí.